¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Carlos Carrillo, candidato a concejal por Cambia Jujuy. En este momento está definiendo la justicia electoral su futuro. Le voy a preguntar a él cómo lo está viendo al tema. Consideramos que es una pieza muy importante para aportarle al Consejo Liberante el valor agregado que no tiene. ¿Se entiende? Ojalá que pueda finalmente formar parte del cuerpo, pero se lo voy a preguntar en un minuto nada más. Además, vamos a hablar sobre la incorporación del señor Pichetto acompañando al presidente de la República en la fórmula de cara a la reelección. Su nombre del PRO, le vamos a preguntar a ver qué piensa sobre este tema. Haciendo un balance de todo lo que hemos visto en esta precaria y breve campaña electoral, llego a la conclusión de que aún siguen presentes los problemas irresueltos que son del siglo XIX, pero ¿sabe una cosa? Lo más grave o lo más preocupante en todo caso es la precariedad con que se plantean los desafíos del siglo XXI. No sé si usted coincide conmigo, hay una precariedad realmente muy preocupante. Terminó la elección y automáticamente el escenario ahora son las candidaturas para el Congreso de la Nación. Pregunto, ¿y las ideas para cuándo? El debate vuelve a instalarse de vuelta sobre la distribución de los nuevos cargos eventuales. ¿Se acuerda que al principio de la campaña decíamos, se están peleando por los cargos y no por las ideas? A 72 horas de haber terminado el comicio aquí en la provincia de Jujuy, vuelven con lo mismo. De vuelta a la pelea por los cargos. Pregunto por segunda vez, ¿y las ideas? La verdad, estamos frente a un disparate fenomenal y a una irresponsabilidad realmente muy preocupante. Y esta irresponsabilidad no hace más que profundizar, creo yo, el fenomenal atraso cívico en el que vivimos. La dirigencia sigue sin entender que la gente sospecha que son una corporación exclusivamente interesada por sus intereses particulares y sectoriales. No he escuchado un solo dirigente, créame, uno de envergadura, plantearse en conferencia de prensa y decir basta de discutir cargos, hay que discutir ideas. ¿Usted lo escuchó? Si lo escuchó, sugiéramelo, lo invito aquí al programa para que lo discutamos. Pero en rigor de verdad, no escuché ningún dirigente, insisto en el concepto, capaz de plantarse y decir, muchachos, basta de discutir cargos. Lamentablemente debo decir que esto no existe hoy en la política de Jujuy. Yo le voy a preguntar a Carlos Carrillo a ver cuál es su visión sobre este tema, naturalmente. Y me da la impresión de que son unos irresponsables que están dañando severamente el sistema democrático. Lo ideal, en el marco de una supuesta democracia madura, es que a partir de este nuevo escenario, que en diciembre estará vigente en el marco de esta polarización, con una oposición que insinúa señales de vida, se comprenda que es necesario ejercer los controles al poder, porque lo está pidiendo la gente para evitar los excesos. Fíjese lo que está haciendo el oficialismo hoy. Quiere imponer un crédito por el tema del tren, el famoso tren, antes de que se componga la nueva Cámara. Se da cuenta que no cesan. Por eso hay que poner límites, frenos. Por eso es importante, o era importante en todo caso, lo que veníamos planteando en la semana previa a la elección. La clave está en la legislatura porque le va a poner límites al señor Morales, porque no puede gobernar con zona liberada. Pero retomando el tema, me parece que es importante discutir ideas de una vez por todas. Además, la democracia te propone alternancia en el poder, y esto es sano para el sistema. Pero en el medio hay que dejar
plantadas, políticas de Estado, que se sostengan en el tiempo. Y las políticas vienen como consecuencia de la creación de ideas. La dirigencia debe entender de una vez por todas que lo único estable en una democracia no son los cargos, sino las políticas. La corporación política en Jujuy ha sido exitosa, espere, ha sido exitosa en cuanto a la estabilidad de los cargos, pero ha fracasado dramáticamente en la estabilidad de las políticas. ¿Se da cuenta? Está todo invertido. La lógica que hace crecer a los países no es la estabilidad de los dirigentes, sino la estabilidad de sus políticas. Por eso vuelvo al principio, a horas de haber concluido los comicios en la provincia de Jujuy, ya están pensando en los cargos para el Congreso de la Nación y las ideas. ¿Qué proponen? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué van a hacer? Yo la verdad no lo sé. Es la misma lógica. Lo único que les importa es la estabilidad de los cargos. Si la provincia choca, problema de ustedes. Por eso vuelvo a preguntar, ¿y las políticas? Solo Dios lo sabe. En un minuto vuelvo y hablo de estos temas y de otros con el titular del ANSES en Jujuy y candidato a concejal, el señor Carlos Carrillo. Gracias, director, muy amable. Carlos Carrillo es con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo anda? Ahí andamos, a la expectativa. Bueno, me imagino, ¿no? Sí. Una mezcla de tranquilidad por un lado. Sí. Sabiendo estas cosas hay que poner también uno hace lo humanamente posible y después, bueno, poner en manos de Dios, ¿no? Yo siempre soy una persona muy creyente y creo que siempre Dios le tiene a uno reservado buenas cosas, ¿no? Así que bueno, estamos ahí con las presentaciones en el Tribunal Electoral, digamos, para quien nos está viendo y por ahí se pregunta, decir, ¿pero por qué dice esto? Ya no era que había entrado como concejal. Bueno, no, todavía no. Según el escrutinio provisorio, digamos, mi acceso al Consejo Deliberante con 141 votos por debajo de la primera fórmula, que era el Frente Justicialista, siendo nuestra boleta del Frente Cambia Jujuy, que era la lista 502, la lista oficial. Pero bueno, hubieron varias observaciones, estuvimos haciendo todo un trabajo y felicito a todo mi equipo de trabajo porque realmente fue un trabajo espectacular que se hizo a detalle en todas las mesas por mesa y nos dimos con una posibilidad cierta y probada de revertir este resultado, ¿no? Así que bueno, ya está la presentación efectuada en el Tribunal Electoral y ahora queda a decisión de la Junta para ver qué resuelve respecto a eso. Así que bueno, ya con la tranquilidad del trabajo hecho, de que se dejó todo en la cancha, y bueno, ahora esperar. Bueno, ¿esto cuándo se tendría una definición? Y esperamos que para el día jueves o viernes de esta semana poder tener una definición, pero bueno, ya son tiempos que dependen de la decisión del tribunal, ¿no? En cualquier caso, y como decíamos el mismo día de la elección, orgulloso de poder haber sido candidato, de estar en ese lugar, de que nos haya convocado el intendente Chuli Jorge para formar parte de la lista oficial. Éramos el único equipo, el único espacio extra partidario, digamos, a lo que era el radicalismo. Si bien, digamos, compartimos una misma fuerza a nivel nacional, que es Cambiemos, así que bueno, eso también fue un motivo de orgullo porque habla de todo el trabajo que venimos haciendo hace años en la ciudad, en los distintos barrios, con los vecinos, y que tiene que ver con un lugar protagónico que nos dio el mismo vecino, ¿no? Así que a esperar. Y por respeto justamente al voto de ese vecino, a esos miles de vecinos que nos pusieron el voto ese día, es poder haber dejado todo en la cancha en estos días de revisiones, de observaciones, para
poner en manos ya del tribunal y que el tribunal resuelva. Bueno, ¿usted qué elige? ¿Usted en orden de importancia, los cargos o las ideas? Las ideas siempre. Por eso también la tranquilidad que tengo. Digo, si finalmente el tribunal resuelve nuestras observaciones y tengo el privilegio, el honor de entrar al Consejo Deliberante, maravilloso, pero en el caso que no, uno es una única persona, ¿no? Uno es padre, uno es hijo, hermano, amigo, funcionario, laburante, vecino, con lo cual, y uno tiene ideas, uno tiene proyectos, uno es lo que es, ¿no? Entonces, digo, no, aún en el caso de que no me preocupa porque esas ideas, esos proyectos, ese empuje, ese trabajo con el vecino va a seguir estando, ¿no? Sigo con el mismo concepto que fue un poco el argumento de mi comentario previo. ¿Usted no cree que primero hay que discutir, no lo digo por usted, digo por el resto de la clase dirigente, primero hay que discutir las ideas y después los cargos? Por supuesto, y tan importante discutir las ideas y los proyectos que es lo que vimos plasmado en el día de ayer con la fórmula presidencial del presidente Macri con Pichetto. No es una fórmula que viene de un día para el otro, es una fórmula a la cual se llega con la discusión de 10 puntos básicos que propuso el presidente Macri, recordemos 2 meses atrás, habrá sido que inclusive lo charlamos aquí, a toda la dirigencia política para decir, yo como presidente propongo esto para el futuro de nuestra nación y entiendo que con estos puntos podemos plantear una agenda de desarrollo y de gobernabilidad y de largo plazo, ¿no? Pichetto fue uno de los que se involucró, junto con otros dirigentes del arco opositor, en la discusión de esos puntos y bueno, y hoy llegamos a esa fórmula, con lo cual tiene un gran peso, lo fundamental son las ideas y ser coherente en la vida, y ser coherente también con lo que uno piensa. O sea, ¿usted cree que el presidente ve en la figura de Pichetto una persona coherente, sí, con lo que dice y con lo que hace? Es lo que lo ha llevado, me parece, en lo cual ha confiado para poder ofrecerle la vicepresidencia. Ahora, usted sabe que Pinedo ayer dijo, Pichetto es un opositor democrático. Sí. Es una definición, ¿no? A ver, muy importante. Vamos a los hechos, ¿no? Sí. Porque digamos, para decir, porque tengo que ser sincero, sí, a mí también me sorprendió, ni me lo esperaba. Ajá. Ni me lo esperaba. Me hizo ruido, es más, hasta el principio de decir... Porque sí, usted es pro puro, digamos. Sí, ¿no? soy... Esto debe haber pasado a sus colegas también. Soy realmente argentino, primero como digo, ¿no? O sea, sí, me gusta tener dentro de esto, de las ideas, hay muchas cosas que yo no comparto de cosas que suceden dentro de mi partido, que es el PRO. Sí. Digamos, o sea, soy crítico porque primero soy autocrítico. Y eso me da la libertad de poder ser crítico y de siempre generar argumentos. Por eso también es muy importante el campo de las ideas, de todo esto que venimos hablando. Ahora, sí, porque me llamó la atención. La verdad yo me esperaba alguna fórmula que por ahí que pudiera tener que ver con, si se quiere, no con una fórmula pro pura, pero sí con una fórmula de Macri presidente y algún vice del radicalismo, ¿no? Pero bueno, con lo cual fue una sorpresa. Y uno va y repasa entonces y rebobina y va a los hechos y dice, bueno, a ver, ¿por qué Pichetto? ¿No? Y en estos 3 años uno vio que realmente lo que decía Pinedo, un opositor democrático, tiene que ver con un actor político que fue fundamental para la gobernabilidad del país, teniendo en cuenta que Cambiemos accede al poder siendo un gobierno de minoría en diputados y en el Senado. Claro, ustedes aprobaron 200 leyes en el Congreso, las cuales Pichetto jugó un rol fundamental. Fundamental. Y siempre fue, o tuvo, digamos, por lo menos en la mayoría de los casos, no recuerdo cuando no haya sido así, cuando él fue crítico con el gobierno, lo hizo con mucha altura. Claro. Y a ver, y eso es lo que necesitamos, y eso habla de una madurez política que estamos teniendo los argentinos, que vuelvo a insistir en esto, y esto es un punto que es un análisis muy personal, pero digo que el gran cambio que estamos teniendo los argentinos tiene que ver con empezar a tener o ir teniendo cada vez más una madurez política más fuerte, ¿no? Y eso le hace muy bien. Le hace muy bien a nuestra democracia, le hace muy bien a la República, le hace muy bien a las instituciones. Le hace muy bien a las instituciones. Ahora, fíjese que con la conformación de la fórmula Macri-Pichetto, Fernández-Fernández, queda bien claro
los dos modelos de país en los cuales los argentinos van a tener que decidir en octubre, ¿no? Es decir, Fernández propone la disolución de la justicia, una serie de disparates con los cuales yo personalmente no estoy de acuerdo, y la idea de incorporar a Pichetto en la fórmula muestra un modelo de país más republicano. Más republicano, más maduro, ¿no es cierto? Y de futuro, una agenda de futuro. Sí. A ver, ¿qué es lo que pasa en este caso, digamos, por la decisión? ¿Cuál es el fondo? Estamos viendo un país, o queremos un país de largo plazo. Para ese país de largo plazo, hoy somos un gobierno de minoría con una situación muy difícil económica y social. Requerimos y tenemos la apertura, y esto también es para valorar la autocrítica que hemos tenido dentro de nuestro propio espacio, dentro del PRO, inclusive dentro de Cambiemos, ¿no? Donde se podía decir, donde sí teníamos una postura, o se tenía, por ahí no tanto yo, pero sí se tenía a nivel partidario una postura por ahí un poco más cerrada, ¿no? Las circunstancias te muestran de que tenés que necesariamente abrir el espectro para convocar a otros actores importantes dentro de la política, porque es la manera que vas a poder garantizar de alguna manera la gobernabilidad para toda la agenda de desarrollo, la agenda de futuro que se viene, porque la Argentina necesita de reformas estructurales. Digamos, lo que se hizo, si se quiere, en este primer periodo es acomodar un poco la nave, ¿no? Acomodar ese avión que venía en picada, con unas turbulencias que algunas fueron completamente inesperadas y algunas fueron inclusive causadas por nosotros mismos, ¿no? Tocamos algunos botones que casi nos llevan de nuevo para abajo, ¿tá? Ahora, pareciera, y Dios quiera que sea así, que ese avión ya está estabilizado. Ahora, para volver a levantar vuelos se necesita de poder también tener otro personal junto con el piloto de nuestro avión, con nuestro presidente, que lo ayude a poder enderezar eso. Y en el medio, en ese avión y todo, estamos todos los argentinos. Y en ese avión tenemos que empujar para poder salir adelante y hacer fuerza para poder salir adelante y entender todos, me incluyo, de que eso te requiere muchas veces de acuerdos por ahí impensados meses atrás o años atrás, pero que tienen que ver con poder trazar esa agenda de largo plazo, ¿no? Y partiendo de nuevo, y vuelvo a insistir en esto, con que esto tuvo que ver previamente con una convocatoria que hizo el presidente, que tenía que ver, y era algo que lo habíamos charlado, yo inclusive lo percibía personalmente, lo sentía de que teníamos que abrir el juego. Teníamos que abrir el juego para convocar a esos dirigentes del peronismo o de otros espacios, pero que estuvieran comprometidos con la gobernabilidad, con la inserción de Argentina en el mundo, con el desarrollo y con la generación de empleo, ¿sí? Y con la institucionalidad. Y eso no es un dato menor, porque si hay algo que Cambiemos puede realmente decir, y podemos decir en forma orgullosa todos los argentinos que estamos comprometidos con eso, es que hemos recuperado la institucionalidad en nuestro país, ¿sí? Lo cual no significa que ya todos los poderes funcionan correctamente, ¿no? Todavía tenemos un poder judicial que está lejos de todo lo que esperamos todos los ciudadanos, eso por un lado. Un poder legislativo que, por un lado, ayudó en la gobernabilidad, pero que muchas veces hubo mucha hipocresía por parte principalmente del kirchnerismo, total y absolutamente, y muchas trabas completamente innecesarias que tenían que ver con la agenda de futuro y con la situación que estábamos viviendo como país. Con lo cual, y eso es un dato no menor, teniendo en cuenta que del otro lado tenemos un kirchnerismo que, todo lo contrario, que se apuesta a algo, es a dinamitar esa institucionalidad que nos está costando con tanto esfuerzo volver a conseguir. Y la institucionalidad es todo, porque eso es nuestra república, esa es la división de poderes, y que cada institución funcione correctamente es lo que permite llevar al país, poder ser serios, primero para nosotros mismos y después hacia el mundo, para poder llevar adelante reformas que no sean de corto plazo, que sean reformas que tengan que ver con la Argentina de los próximos 20 años. Es decir, los países que hoy son prósperos económicamente es porque están ordenados institucionalmente. A ver, totalmente.
Totalmente. Ahora, Y eso fue lo que nos hizo grande a la Argentina. Ahora, ¿usted cree que esto la gente lo cree así, lo entiende? La mayoría de los argentinos sí. Yo tengo amigos kirchneristas que lamentablemente no lo entienden así. Claro. Y están sesgados. Y bueno, nada. No por eso no dejo de ser amigo. ¿Se No, entiende? no, O pero sea, no estamos planteando eso. Pero digo, pero sí, pero si uno nota es como que, si se quiere, quienes estamos más comprometidos... Un país ¿cómo crece? Con inversión. Totalmente. La inversión viene si hay confianza, si hay seguridad jurídica. Ahora, si aparece un personaje como Zaffaroni y dice, vamos a disolver el Poder Judicial, ¿y qué hace el inversor? Por eso. Pues el mundo nos mira como una cosa rara. Hoy pongo la plata en otro lado. En un país vecino, en Chile, en Uruguay, en Bolivia. Hasta en Bolivia llegaron más inversiones que... Bueno, eso no está, digo, no en está Perú. pasando. Entonces, y es lo que le pasó a toda la región y Argentina miró todo ese proceso de reojo. Porque todos los inversores decían, ni loco pongo un peso en Argentina si me sale un ex juez de la Corte Suprema a decir una burrada así. Entonces, y ahí es donde, de nuevo, esa institucionalidad es lo que también esa confianza y esa inversión es lo que es fundamental para poder también mejorar la situación económica del país. Porque claro, lo que se viene haciendo hasta ahora, digamos, es un poco la sumatoria de todos los factores, si se quiere, negativos en cuanto al resultado. ¿En qué sentido? De que tenés que acomodar la economía con una carga impositiva que es de las más altas del mundo, con un déficit fiscal que estaba por las nubes. Por el otro lado, sos un gobierno de minoría que el mundo te mira con desconfianza, entonces no vienen las inversiones. Entonces tenés que hacer todo un esfuerzo y por el otro lado tenés un 30% de pobres. Entonces, a los cuales no podés desproteger. Y eso es inversión social. Entonces digo, toda esa sumatoria hace que acomodar ese avión, eso que decíamos, esa botonera, que en el medio, y bueno, sí, te equivocás, te equivocás. Lo importante es saber de que tenemos un gobierno que hace, que es preferible, como siempre digo, es preferible equivocarse haciendo que no hacer y que dejar pasar las cosas. Ese avión, si Dios quiere, pareciera que esta situación se va estabilizando y que llega el momento de preparar toda la nave para lo que viene para los próximos 4 años. Situación parecida le pasó al presidente cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, salvando las diferencias, las distancias. Lo mismo en el club en Boca, ¿no? Donde yo me acuerdo, yo era chiquito y veía por la televisión que la gente lo insultaba de cómo estaba tirando abajo la bombonera y la gente lloraba y se llevaba los cascotes diciendo este tipo viene a privatizar el club. O la gente en Buenos Aires cuando en el primer periodo, yo ya estaba viviendo en Buenos Aires en ese momento, estaba enojado con, en ese momento, el jefe de gobierno, con Mauricio Macri, de que cómo puede ser que les digan de que la ciudad se iba a seguir inundando durante 3 años. ¿No? Ahora, después vino todo un segundo periodo y en ese primer periodo como jefe de gobierno era una jefatura, digamos, una ciudad de Buenos Aires que no tenía ni infraestructura básica para funcionar como gobierno, ¿no? Entonces, salvando las distancias y salvando la complejidad del tema, tenemos un país donde estos años han sido de mucha dificultad. Hubo que ordenar esa casa, hubo que ordenar esa nave y ahora se viene toda la agenda de futuro. Le hago una pregunta porque me quedé sin tiempo, una pregunta muy cortita. ¿Cuánto de incidencia hay su gestión en el ANSES que puede haber impactado en el voto de los ciudadanos jujeños en la capital? Y eso, independientemente de sus propuestas y de sus ideas. A ver, eso habría que preguntarle un poco al vecino que puso o que no puso el voto en función de eso, ¿no? Yo sí tengo realmente el orgullo y la tranquilidad de haber dejado todo en estos años que vengo realizando la gestión en ANSES, que después, bueno, que hubieron cosas que me equivoqué, por supuesto, que hay muchas cosas todavía por hacer desde ya y en todo este tiempo que queda por delante, son cosas y agendas que pretendo llevar adelante. Pero bueno, siempre con la tranquilidad de conciencia y dando servicio, que eso es lo fundamental, dar servicio y estar formado y preparado para ese lugar. Y después, bueno, ya depende de una serie de factores subjetivos de cada uno, que es muy difícil de medir, ¿no? Pero bueno, pero siempre con eso, siempre con esa cercanía y dando la cara. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos una situación difícil y fui, salí, di la cara, estuve con los beneficiarios y después muchos de ellos agradecían eso, decir, bueno, pasamos un momento difícil, no pudimos ser atendidos y todo, pero
gracias por estar y gracias por dar la cara. Que tenga mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. Muy amable. Ahí está, Carlos Carrillo, que espera definiciones respecto de su futuro en el Consejo Deliberante. Nos reencontramos mañana. Chao.